Imagínense que ganan 100 millones de dólares para que puedan invertirlo en lo que deseen. Es más, les dicen tienen que invertirlo en una empresa o comprar algo. Ahora imagínense que del otro lado del mundo empieza una pandemia y a la par el país vecino empieza una guerra con 5 países alrededor. ¿Estamos realmente preparados para afrontar nuevamente un capítulo similar en la historia? ¿Y qué tanto impacto tiene el análisis externo si incluso yo quisiera invertir solamente en mi país? Para ello, tenemos como invitada esta vez a la magíster Jennifer Morales, que es coordinadora de las carreras de Economía y también editora del Journal de Economics, Finance and International Business. ¿Qué tal, Jennifer? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Diego? Muy contenta por la invitación y sobre todo por la pregunta que estás haciendo, ¿no? ¿Estamos realmente, Diego, preparados para tener todos una nueva pandemia, ¿no? O una guerra? Eso los economistas lo llamamos en un mercado las expectativas. Como tú bien sabes, nos sucedió a todos. Tuvimos esta pandemia, nos despedimos todos de casa y nunca más volvimos a tener una vida normal, ¿no? Porque tanto para los empresarios, para los alumnos, para los profesores y para la vida nosotros mismos, tuvimos que aprender y justamente estas guerras, estas pandemias nos ayudan a aprender y a entender cómo manejar nuestros emprendimientos y a cuestionarlos, ¿no? Si lo estamos manejando correctamente, si estamos manejando correctamente las finanzas en el hogar, si estamos redistribuyendo correctamente nuestros ingresos, ¿no? Si estamos guardando pan para mayo, esas amas de casa, ¿no? Que las mamás siempre son bien previsoras. Pero sí, o sea, estos acontecimientos pueden pasar en cualquier momento. Ya de hecho, todo el mundo ha sido testigo de esta pandemia. Muchos han perdido a muchos seres queridos, incluyéndome. Y creo que en esta oportunidad, ya que nosotros como seres humanos hemos pasado por este acontecimiento y sobre todo tantas empresas, Diego, y tantos empresarios que emprendieron sus negocios y hemos tenido miles de casos que la verdad les llegó la pandemia y no sabían qué hacer, ¿no es cierto? Entonces vengo acá para poder dar un poco del conocimiento que tenemos de las carreras de economía a estos empresarios que de repente no se han preguntado lo que tú dijiste al inicio, ¿no? Pienso que una de las primeras cosas que debería hacer un empresario, una persona, es diversificar el riesgo, ¿no? A nosotros, lamentablemente, en el Perú no nos enseñan finanzas en los colegios, ¿no? Eso recién lo vamos aprendiendo en la universidad o en el día a día. Sí, educación financiera cero comparado con otros países. Entonces, mi consejo sería que las personas, los empresarios, siempre traten de diversificar el riesgo, ¿no? Y también que empiecen a buscar entre sus productos o sus servicios el producto estrella. Ese producto que les va a ayudar a poder sacar adelante a su empresa, a poder digitalizarla, ¿no? Mandarla a unas enseñanzas de TICs. Tú sabes que ahora, hoy por hoy, las TICs son muy importantes y muchos empresarios están descuidando el no virtualizar sus empresas, hacerlo ya un mercado virtual y que puedan comprar sus productos, ¿no? Ver esos nichos económicos que muchas veces nosotros a veces como empresarios no lo vemos, ¿no? Y hoy en día estamos hablando ya no solamente de invertir en el Perú, ¿no? Ahora hablamos de qué tal si invertimos en el mundo, qué tal si compramos el mundo. Por eso creo que me gustó ponerle de título a este capítulo, a este podcast, ponerle El mundo está en venta. Entonces, ¿qué factores muy importantes uno tiene que tener en cuenta a la hora de decir voy a invertir de repente en acciones en Coca-Cola, pero de la fábrica que está en Zimbabue? ¿Qué factores hay que tener en cuenta? Y sobre todo, ¿cómo eso desencadena de repente una ganancia o una pérdida en el corto o mediano plazo? Claro. Muy buena tu pregunta. Yo creo que primero tenemos que irnos a los cursos de macro, a las personas que no saben nada de macroeconomía, y es analizar el riesgo país de cada país al que vamos a invertir. ¿No es cierto? Nadie invertiría en un país que esté en problemas o con una coyuntura social muy alterada. También tenemos que ver qué tan progresista es ese país para nosotros poder hacer este tipo de inversiones. Tener en cuenta los tipos de cambios con nuestra moneda nacional, Diego. Muchas veces hay muchos empresarios que
se dejan llevar por las emociones, dicen voy a comprar, voy a invertir y no toman en cuenta el tipo de cambio, ¿no? De repente el tipo de cambio vemos que en diciembre sube y no toman las previsiones en noviembre, en diciembre, que el tipo de cambio está más bajo para poder invertir. ¿Por qué? Porque el tipo de cambio se maneja con la divisa que es el dólar y para nosotros los peruanos a veces tenemos que gastar más soles para comprar dólares. Entonces, si nosotros lo hacemos con un tiempo determinado de planificación, digamos en un corto plazo, vamos a poder afrontar el mediano y el largo plazo como emprendedores, si es que compramos productos importados, ¿no? Y tener esa responsabilidad como empresa. También es necesario que los empresarios se fijen en sus costos fijos, ¿no? Bajar esos costos fijos si entramos en una pandemia o algo, ¿no? Ahora, creo que el Perú y muchos empresarios que nos están escuchando tienen muchos productos y muchos servicios que se pueden destacar fuera y pueden invertir fuera. Por ejemplo, vemos que en Chile tenemos la economía de la salud, ¿no? Vemos que mucha gente chilena cruza la frontera hacia Tacna para poder utilizar estos servicios que en su país es muy caro, ¿no? Claro. También vemos que estamos exportando gran cantidad de alimentos orgánicos, ya sea a Dubái o los Estados Unidos, y también eso está generando bastante inversiones, ¿no? ¿Tú crees que estamos entonces llegando al boom de nuestras exportaciones? De hecho, que nuestras exportaciones han aumentado, ¿no? A raíz de la pandemia, en un momento cayeron, pero como tú ya sabes cómo somos los peruanos y cómo somos de emprendedores, siempre ellos ven la manera de cómo salir adelante y cómo buscar un sustituto. Siempre el emprendedor está en la búsqueda de ese sustituto, de un bien sustituto, que en economía lo llamamos bienes normales y bienes sustitutos, para que el consumidor tenga muchas alternativas o muchos nichos económicos para poder reemplazar estos productos. Sabes que en un momento, en una entrevista pasada, había mencionado que durante la pandemia se cerraron aproximadamente, bueno, cuando recién empezó en el 2020, al cierre del 2020 se habían cerrado casi 45.000 empresas. Sin embargo, se habían creado más de 235.000 emprendimientos. Claro, hoy en día, si lo ponemos ya en una visión más larga, en el largo plazo, no sabemos de realmente esos 235.000 emprendimientos lograron sobrevivir o muchos cayeron, ¿no? Y vieron que su rentabilidad de repente no fue la que esperaron, ¿no? Y justamente hay un tema del manejo de las emociones, porque a veces nos volvemos locos, ¿no? Voy a comprar dólares, voy a comprar esto, me está yendo bien, y de repente digo, no, vendo todo y ya no tengo cómo reemplazar el producto, ¿no? Claro, nosotros lo llamamos la economía de la racionalidad. Y partimos de que nosotros, las personas, somos seres racionales. Entonces, que a veces no sucede así, como tú lo dices, porque mucha gente se deja llevar por sus emociones. Entonces, yo creo que ante acontecimientos uno tiene que mantener la calma, ser un poco conservador y analizar, buscar estas alternativas, estas charlas, estos podcasts de gente que ya ha pasado por eso. En mi caso, yo también he sido empresaria antes de estar en UCIL. Y creo que a veces uno como empresaria se deja llevar mucho por las emociones y tiene que tener mayor control de su empresa y poder sentarse a hacer una lluvia de ideas, porque a veces el personal que tú menos piensas es el que tiene las ideas claves para hacer crecer tu negocio, ¿no? Y es complicado eso, es muy importante. Manejar emociones y manejar personas. Exacto, porque cada persona o cada trabajador es un mundo muy diferente al que nosotros vivimos, ¿no? Entonces eso es muy importante. Ahora, unas cositas muy importantes que quiero tocar. Hablaste del tipo de cambio. Exacto. Y me gusta esa palabra, ¿por qué? Porque, bueno, me tocó viajar a Turquía y me di cuenta que allá que las cosas para ellos eran caras, para mí eran súper baratas. Y cómo eso afecta realmente al círculo económico de cada sociedad, porque cuando yo alguna vez en el 2018 tuve la oportunidad de conversar con un amigo turco, un sol era igual a una lira turca. Y hoy en día, unos cuantos años después, un sol era más de 4 liras turcas. Tengo entendido que la economía de Erdogan fue él mismo devaluar su moneda para que vengan inversionistas. ¿Qué tan rentable es yo ir a un país que ha devaluado su moneda con esa política de cambio, que el mismo gobierno devalúa su moneda para que el inversionista externo compre, venda acciones o compre empresas? Claro, bueno, tenemos en Latinoamérica el caso de Argentina hoy por hoy, ¿no? Ellos bajaron su tipo de cambio a dos puntos, digamos, en sus cifras.
Y bueno, ellos es un país, lo hemos visto recontra turístico, vive netamente del turismo. Y aparte los argentinos se venden muy bien en el tema del turismo, ellos te arman cualquier cosa y lo venden, son conocidos como los vendedores del mundo, pero sí hay que tener en cuenta estas políticas, ¿no? Tú mismo has hablado de políticas cuando estuviste y tu experiencia en Turquía. Yo te voy a decir, Diego, hace 20 años Corea del Sur era un país más pobre que nosotros. Y todo tiene que ver sobre las políticas económicas que tome cada país para controlar estos tipos de cambios, ¿no? En el Perú lo controla el Banco Central y actualmente vemos que tenemos un tipo de cambio muy controlado en la región, mucho mejor que Chile, mucho mejor que Colombia. Y bueno, y esto es gracias a la política monetaria que no tiene nada que ver con el gobierno central, ¿no? Es independiente desde los años 90, todos los bancos centrales de la región, de acuerdo a la Constitución, se manejan de manera independiente. Entonces hay que tener en cuenta que hay países que aplican diferentes políticas monetarias, ya sea expansiva o contractiva, para calentar o enfriar sus economías. Y son estudios que lo hacen con sus economistas, o ya sea para que vengan más inversionistas o también para sacar sus productos, ¿no? Para exportarlos. Claro, porque hay mucha gente que aprovecha que hay riesgos o, digamos, crisis económica en otro país con una devaluación de moneda para decir es momento de comprar. Porque tarde o temprano, en el ciclo político, en el ciclo de la vida, en el ciclo económico, lo que ha bajado de un momento vuelve a subir. Bueno, nosotros en economía lo llamamos, como tú bien has mencionado, el ciclo económico y bueno, tenemos picos, tenemos bajadas, pero siempre en Perú se ha manejado una política anticíclica. Hemos estado arriba, lo hemos estado abajo, lo hemos estado arriba, con grandes inversiones, ahora con menos inversiones, pero lo importante es que el Perú está lleno de emprendedores y lleno de personas con ganas de salir adelante y tienen sus negocios y buscan alternativas y eso es lo chévere de nuestro país, ¿no? Lo bonito. Ahora, lo que a mí me asombra realmente es cómo un tema político en China, con digamos, el pleito político que tuvo con Estados Unidos, nos afectó también a nosotros de manera indirecta. Igual, la guerra que hay ahorita en Rusia con Ucrania nos afecta en el precio a nivel internacional del petróleo. Y son cosas que hay que siempre tomar en cuenta, ¿no? Porque eso genera un efecto dominó que aumenta el precio del combustible, por ende aumentan los precios de los fletes, por ende si quiero importar cosas va a aumentar los precios, habrá escasez. ¿Cómo uno debe estar preparado para ello? Bueno, como un potencial inversor. Como un potencial inversor tiene que tener ahorros, este inversor tendría que tener sus ahorros y tendría que diversificar el riesgo, ¿no? O sea, si bien es cierto, como tú dices, los acontecimientos externos nos van a chocar a nosotros los peruanos, porque imagínate, Diego, nuestra economía es chiquitita comparada con la economía de los demás países, ¿no? Si comparamos la economía de Perú con la economía de Estados Unidos, mira, en este cuarto nosotros no llegamos a hacer ni tus lentes que tienes en la mesa, o sea, somos súper pequeños. Imagínate tú, todos estos acontecimientos internacionales nos afectan de alguna u otra manera en cosas económicas. Si yo o tú o cualquiera que nos esté escuchando desea guardar pan para mayo, pues lo tiene que hacer. Tiene que ser muy previsor con sus gastos, diversificar los riesgos, invertir en diferentes carteras, ¿no? Ya sea en electricidad, en agroindustria, ¿no? ¿Y ahorrar en moneda nacional o en cualquier tipo de moneda? Bueno, la moneda es muy volátil. Mañana puede subir el tipo de cambio como puede bajar. O en criptomonedas. Las criptomonedas son ultra volátiles. Es mucho más volátil que una divisa. Yo les diría que deberían invertir y diversificar. La clave siempre es diversificar. Nadie mete los huevos en una sola canasta. Claro. ¿No? Entonces, imagínate que sucede esta pandemia y solamente me esté dedicando, no sé, al rubro de alimentos, de comida, ¿no? O en tecnología, o solo en tecnología. Entonces siempre hay que tener esa diversificación, si tenemos o somos empresarios que tenemos mayor dinero, y así sea poquito. Yo pienso que siempre tiene que haber una diversificación y buscar el producto estrella que te va a salvar, ocurra o no ocurra esta pandemia, ocurra o no ocurra esta guerra, ¿no? De hecho que van a haber factores que van a afectar, pero mi producto lo van a utilizar
sí o sí, si sucediera esto, si sucediera esta guerra, esta pandemia, incluso sí. mi servicio o mi producto va a seguir siendo utilizado. Yo me quedaba pensando un poco sobre el tema de la pandemia, lo gracioso que ahora es, y lo veo en perspectiva. Cuando yo estudiaba en la universidad, si nos hacían hacer una matriz FODA y ponía como una amenaza una pandemia, la gente me decía, estás loco, ¿qué está hablando, no? Pero ahora es algo muy real. Ahora hay que tomarlo muy en cuenta. Ya vimos que nos mandó a casa, nos encerró casi 3 años. Nosotros en economía, cuando analizamos la oferta y la demanda en un plano cartesiano, uno de los factores que hace que se mueva esta recta, que lo vemos bastante en los alumnos de economía general, justamente son las expectativas. Entonces, las expectativas se hacen tomar, como hablábamos un poco de lo emocional, las decisiones, ¿no? ¿Qué pasaría, Diego, si mañana te dices que las casas van a bajar? O sea, nadie va a comprar hoy casas. Vamos a esperar como buenos inversores todos a que bajen los precios para poderlo comprar. Entonces, esas expectativas que nadie las tomaba en cuenta, porque a veces los economistas tampoco, bueno, en el corto plazo, pero mediano, largo plazo, y bueno, hasta que sucedió la pandemia y esta expectativa de que pronto se solucione, que pronto acabe, empezó a entrarnos a todos en un caos, ¿no? Entonces, estar muy atento a las expectativas, pero tener mucho cuidado de las especulaciones. Exacto. Porque son dos cosas que pueden sonar igual, pero son diferentes. ¿Podrías ¿no? explicar un poquito? Las expectativas es lo que pueda pasar o donde yo pueda invertir como empresario más adelante, que tengo, es lo que yo quiero llegar a hacer, lo que como empresario, mi meta, digamos, ¿no? Mi meta premium, ¿no? Y las especulaciones lo puede hacer cualquiera, ¿no? O sea, puede venir y decir, he oído por la gripe aviar, lo que está pasando ahora cerca a nuestro territorio ya llega, entonces la gente empieza a entrar en un caos. En un caos y empiezan a comprar papel higiénico. Ajá, entonces como lo vemos en las clases con los alumnos, en todos los días, y estos son casos reales que los vemos en el curso de Economía General, nosotros tenemos que ser consumidores racionales y el empresario tiene que buscar siempre el nicho económico para poder encontrar un lugar en el mercado. Economía General es un curso muy transversal en nuestra Facultad de Ciencias Empresariales. Sí. Y todavía los chicos le tienen miedo a los números. Exacto. Pero ¿qué les puedes dar como consejo a ellos? Porque ellos son los que en el futuro van a emprender, van a liderar una empresa. Claro, yo creo que, Diego, todas las carreras, como tú mismo lo has mencionado, tienen que tener esa base económica. Es como cultura general, ¿no? O sea, el abogado, lo vemos que lo tiene el que estudia comunicaciones, el que estudia para ser chef, porque todos tenemos un economista dentro, todas las carreras. Entonces, este curso nos ayuda a tomar ciertas decisiones en el corto plazo y en el mediano plazo. Entonces, que no le tengan miedo, que estudien, porque es algo que todo el mundo tiene que estar saberlo, ¿no? Es un punto ya cultural, la economía, es un punto de conversación. Tú, experto en relaciones internacionales o en international business o negocios, siempre vas a tener que traer a la mesa un tema económico. Y eso te da pues tema de conversación para que lo puedas diversificar con varios amigos o varias personas de diferentes países, ¿no? Entonces es un tema muy importante y que no le tengan tanto miedo a la matemática porque es lo básico que han estudiado en su colegio, ¿no? Para este curso. Y también para detallar, hemos tocado un poco también temas de finanzas. En tus palabras, ¿cómo diferencias las finanzas de la economía? Hay una gran diferencia, ¿no? La economía toma dos partes fundamentales, que es la microeconomía y la macroeconomía. Ahí estamos analizando al consumidor, al ofertante, demandante, mercado. Y en macro, todos los indicadores que son PBI, tipo de cambio, tasa de interés, ¿no? Que son decisiones que toman los economistas para poder hacer alguna receta y poder ver la solución a algún tipo de tema social. La parte financiera va más allá de la economía, claro, se basa en la teoría económica. De hecho, muchos premios Nobel en finanzas son economistas porque agarramos el tema social, pero tiene que ver más con inversiones. Tiene que ver más con carteras, con mercados de valores, criptomonedas, manejar el dinero, rentabilizarlo, diversificarlo. Entonces, las finanzas están más relacionadas con los valores, las criptomonedas
y con el tema financiero. Si a ti te apasiona el tema financiero, te apasiona el tema de las finanzas cuantitativas o cualitativas, pues tu carrera tendría que ser sin duda finanzas, ¿no? Bien, ahora que estamos resolviendo este tema principal, el mundo está en venta. ¿Cuál sería el principal punto de compra o qué comprarías o qué país comprarías si tuvieras el dinero para comprar? Yo creo que como buena peruana seguiría comprando mi país, porque estamos llenos de gente que tiene muchos emprendimientos y el peruano es solidario, el peruano es de las personas que se preocupan por los demás y creo que todos actuamos de esa manera y roguemos siempre porque nuestro país salga adelante, ¿no? Creo que no me arrepentiría, volvería a comprar en mi país. Sí, es un ciclo en el que siempre salimos adelante. Creo que Exacto. es el espíritu emprendedor que tenemos los peruanos, siempre salir adelante ante las adversidades. Exacto. Bien, muchas gracias por tu tiempo el día de hoy. Gracias por habernos ilustrado con todo esto. Y ya saben, realmente hay que empezar a ver el mundo en todos los aspectos. El aspecto internacional tiene mucho que ver y influye dentro de nuestro panorama nacional. Ahora venimos con Abel, que va a entrevistar a Fabricio Castro, que es fundador de Tuático. ¿Sabías que las habilidades que más se necesitan para emprender son la comunicación, el manejo del tiempo y la resolución de problemas? Y, asimismo, la industria del comercio retail, junto con los servicios de negocios, fueron los emprendimientos más creados en el 2020. Soy Fabricio Castro, líder del área de financiamiento del Startup Club. Y si quieres más datos o te apasiona el mundo del emprendimiento, sigue nuestro programa, nuestras redes sociales y anímate a estudiar Administración y Emprendimiento en USIL. Muy buenas a todos, mi nombre es Abel Díaz, líder del área de doble grado del Startup Club. El día de hoy me encuentro en compañía de Fabricio Castro, el cual es el líder del área de financiamiento, igualmente del Startup Club. ¿Cómo estás, Fabricio? Un gusto tenerte acá el día de hoy conmigo para que me hables un poco acerca de tu emprendimiento Tuático. Cuéntame, Fabricio, ¿de qué trata este emprendimiento Tuático? ¿Qué tal? Buenas tardes. Te cuento, Tuático trata de básicamente suplir la necesidad de espacio en las personas. ¿Correcto? Nuestro sector es, bueno, A y B y va dirigido a las personas, a dos clases de personas que son, jóvenes, que no tienen mucho tiempo para poder organizarse en sí, y también amas de casa, ¿no? Mamás solteras, digamos. ¿Cómo funciona Tuático? ¿Qué es lo que hace exactamente tu emprendimiento? Yo al escuchar la palabra ático, yo imagino que alquilas un espacio, así por así decirlo. Claro. Nuestro emprendimiento surgió de lo copiamos en realidad, pero lo camaleonizamos para hacerlo acá en nuestro país, de un emprendimiento de UK en realidad, donde jóvenes alquilaban el ático de otras personas para poder guardar las pertenencias de gente externa, ¿no? O sea, ponte, yo alquilo el ático de mi tía y yo guardo tus cosas ahí. Entonces, claro, el alquiler de dicho cuarto, yo no hago bulla, yo solamente entro un rato, saco las cosas y me voy. Entonces, para el propietario de ese pequeño ático, sería, digamos, el cliente perfecto, ¿no? El inquilino perfecto, como lo decimos nosotros. Entonces, una forma de traerlo acá al Perú, como la mayoría de personas no tiene áticos, y bueno, alquilar cocheras, digamos, por la inseguridad también, no es un tanto viable, optamos por nosotros alquilar un almacén. Dicho almacén está en Villa El Salvador, es una empresa de almacenes. Yo alquilo un almacén muy grande donde optimizo el espacio para poder usarlo y guardar pertenencias de distintas personas. Así aprovecho la seguridad del establecimiento, la vigilancia del establecimiento y bueno, principalmente el almacén que está con todas las de la ley, por digamos, ¿no? También tiene seguro, digamos que sale algo mal, se incendia, Dios no quiera, tiene seguro también del mismo establecimiento. Tú actualmente estás estudiando la carrera de Administración y Emprendimiento, ¿verdad? Sí, correcto. ¿Actualmente en qué ciclo te encuentras, de casualidad? Estoy pasando en octavo ciclo. Octavo ciclo. ¿Y cómo crees que la carrera en sí te ha ayudado con tu emprendimiento? ¿Cómo crees que te ha impulsado o si te ha dado algunas herramientas para que tú puedas finalmente hacer tu idea de negocio toda una realidad? Mira, principalmente cuando me reuní con los directores de
de mi carrera, yo les pedí más que todo contactos, ¿no? Claro. El área de financiamiento está cubierta por mi persona y mi papá, que es quien me ayuda. Entonces yo diría que en la parte de contactos más que nada, ¿no? Contactos, y lo que es crucial es que te ayuden a no desistir del proyecto, ¿no? Porque como bien me dijo Diego la vez que conversamos, la mayoría de emprendimientos quedan en ideas y no se llegan a realizar. Claro, exacto. Es como que falta ese pequeño impulso para que puedas hacer realidad tu proyecto, al fin y al Correcto. cabo. ¿Cuál fue el momento decisivo por el cual tú decidiste empezar con este emprendimiento llamado Tuático? ¿Cuál fue ese momento que te marcó en donde tú simplemente dijiste, ya, quiero hacerlo porque ha pasado esto? Ya. Mira, como te comentaba, bueno, detrás de cámara, tú y yo hablamos Claro. y yo mencioné que yo tenía una familia que era de empresarios por parte de mi papá, todos somos empresarios, ¿no? Todos son dueños, digamos. Entonces mi papá siempre me orienta a que yo tenga lo mío propio, ¿no? Claro. Que no tenga que depender de alguien. Obviamente siempre en el proceso de tener lo tuyo vas a tener que trabajar para la gente, ya sea para recordar dinero, experiencia, qué sé yo, ¿no? Pero siempre era, o sea, algo que quería yo que sea mío. Entonces este emprendimiento va con mis tiempos de estudiante, ¿me entiendes? Claro. Entonces digamos que era la oportunidad perfecta. Eso quiere decir que tú desde pequeño ya estás con ese espíritu emprendedor por parte de tu familia, ya. Porque es justamente como me comentas, tu familia quien te ha impulsado a crear tu propio negocio. Claro. Perfecto. Otra cosa que a mí me encantaría preguntarte es si tú tienes alguna idea a futuro con esta empresa llamada Tuático. ¿Cómo sigue actualmente tu empresa? ¿Sigue funcionando? ¿Cuántos clientes tienes? Mira, ahora en la fase en la que estamos testeando al público objetivo. Ujú. Está bien, la empresa per se no está funcionando aún, pero estamos testeando todo lo que es cajas, las opiniones de nuestro público. Tuve la oportunidad de entrevistar a varias personas, ya sean mamás solteras, jóvenes estudiantes que trabajan. Mi público, mi target, tuve la oportunidad Claro. de poder entrevistarlos y que me den una retroalimentación, ¿no? Ujú. Entonces, hasta ahí vamos bien. Ya he tenido opiniones de varias personas, hasta ahí vamos bien. Entonces, lo que estamos ahora, que de hecho lo voy a retomar, es ya ponerlo en práctica, ¿no? O sea, pero en ponerlo en práctica, ¿a qué te refieres? Como que ya con todas las investigaciones que tú has hecho anteriormente ya tienes, por decir, la base para ya otra vez hacerlo. Claro, claro. O sea, ya lanzarlo al mercado en sí, ¿me entiendes? Perfecto. ¿Y tú qué expectativas tienes con respecto a tu emprendimiento? ¿En dónde te gustaría estar de acá a unos años o de acá a un tiempo? Ya que justamente la idea que tú me comentas es muy interesante porque hoy en día en el Perú una realidad es que hay bastantes personas justamente de tu target que tienen bastantes cosas dentro de sus casas y no tienen sitios para simplemente guardarlos. Claro, sí. Como te menciono, la gente que ve una habitación en blanco ve un dinero perdido, ¿me entiendes? Un espacio perdido. Entonces ellos tratan de llenarlo siempre y por eso es que se siguen quedando sin espacio. Lo que yo quiero lograr junto con alianzas estratégicas es poder crecer, ¿no? No solamente a Perú, también vamos a distintos países de Latinoamérica que sufren la necesidad de espacio. Una visión bastante ambiciosa, la verdad, y justamente te felicito por eso. Bueno, muchas gracias Fabricio por este tiempo que te has dado, por esta entrevista. De verdad yo espero que de acá un tiempo más adelante sigas con tu emprendimiento, ya que justamente veo que tienes las ganas y todas las herramientas para que puedas seguir creciendo y impulsar tu emprendimiento a que sea no solamente en un sitio, sino que sea que abarque muchos más lugares. Claro. Bueno, muchas gracias a todos. Mi nombre es Abel Díaz, líder del área de doble grado americano.